¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Aún no se ve. ¿Ahora sí? Sí, señora, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, darles la bienvenida a esta última webconferencia del curso de electromagnetismo. Vamos a trabajar acá con la unidad número 3 y las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat que el director de curso pues estará ahí colaborando con el chat para responder a las inquietudes. Como yo voy a compartir pantalla completa, pues no voy a poder ver las preguntas que vayan a realizar. ¿Ven la presentación, cierto? Sí, señora. Listo. Bueno. Entonces, para finalizar este curso de electromagnetismo, vamos a hablar de lo que se llamaría los fundamentos de inducción electromagnética. Para este tema, nosotros vamos a trabajar o vamos a basarnos en el trabajo realizado por dos físicos muy importantes en esta rama, que son Michael Faraday y Joseph Henry. Eh, y ellos, pues básicamente con sus experimentos, lograron entender este fenómeno de la introducción electromagnética. Entonces, para nosotros poder hablar de eso, vamos a hablar de la ley de Faraday, vamos a hablar de fuerza electromotriz, vamos a hablar del flujo magnético y de qué es el cambio de flujo magnético. Y por supuesto, al final, pues se van a ver circuitos con inductores, ¿no? Porque estamos hablando de inducción electromagnética. Entonces, la idea pues es dar como una teoría bastante general sobre cuáles son estos conceptos ya mencionados aquí en esta sesión. Ellos, por medio pues, de sus métodos y sus trabajos experimentales, llegaron a la conclusión o encontraron que un campo magnético que no es constante, sino que varía en función del tiempo, actúa como un campo eléctrico. Entonces nosotros dentro de nuestro curso pues ya vimos que era un campo eléctrico, que era un campo magnético. Ahora esta unidad pues va a intentar relacionar estas dos ramas para trabajar sobre lo que es inducción electromagnética. Entonces así como una variación en el campo magnético pues me generaba o se comportaba como un campo eléctrico, de esa misma manera pasaba con el campo eléctrico. Cuando este campo eléctrico comenzaba a variar en función del tiempo, pues entonces actuaba también como un campo magnético. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar a este tipo de conclusiones? Pues ustedes dentro del laboratorio, dentro de las guías de laboratorio, eh, trabajaron este tipo de experimentos y resulta que ellos lo que hicieron fue percibir esa relación entre la electricidad y entre el magnetismo por medio de este experimento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Tomaron una bobina, la conectaron a un galvanómetro, pues que es el encargado de medir la corriente, y dentro de esa bobina acercaron un imán, o bueno, acercaron un imán a la bobina. Acá como el imán está quieto, no hay movimiento del imán, pues no se genera ningún tipo de corriente. Entonces, si ustedes pueden ver en el dibujo, aquí hay, pues indica que no hay corriente, la agujita está en cero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que si yo muevo ese imán que está cerca a mi bobina, si se registra por parte de la bobina, si se registra un cambio en esa corriente, o bueno, se registra una corriente. Entonces, lo que sucede acá
es que hay un movimiento de este imán, y pues ya sabemos que los imanes son los generadores de campo magnético. Aquí lo que hacen en esta parte C es trabajar con dos bobinas. Una está conectada al galvanómetro, tal cual se ha mantenido en las otras dos situaciones, y la otra está conectada a una fuente de corriente. Entonces, cuando esta bobina superior se mueve o hay un movimiento que está cercano a la bobina inferior, pues se genera también un registro de corriente eléctrica. ¿Listo? Y de esa misma manera podemos ver que cuando esta bobina es ingresada dentro de la bobina inferior, vamos a llamar bobina primaria y bobina secundaria, entonces sí se registra también se registra un cambio de corriente dentro de la bobina más grande, ¿no? Dentro de la bobina inferior, como habíamos mencionado antes. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación B, lo que se hizo fue mover ese imán. ¿Cómo se movía? Pues se acercaba y se alejaba de la bobina y eso registraba corriente. Acá lo que se hizo fue también se generó un movimiento de una bobina, pero pues más que movimiento era como que se le aplicaba una corriente a la bobina superior y esta generaba un campo magnético que afectaba también la bobina inferior que no estaba conectada absolutamente nada. ¿Listo? Y acá pues ya hay un acercamiento más y lo que hacen es estar variando el suministro de corriente de esta bobina superior. Perdón. Entonces, ahí aparece un nuevo término que es corriente inducida y FEM inducida. A eso que acaban de ver se le llama corriente inducida y esa corriente va a generar una FEM o una fuerza electromotriz que corresponde pues también a una fuerza electromotriz inducida. Tenemos acá otro experimento que hicieron y es que sometieron una bobina a un electroimán y ese electroimán lo que tenía pues generaba un campo magnético que pueden ver acá por medio de estas flechas, ¿no? Ese campo magnético pues se caracterizaba por ser constante y esa bobina la conectaron al galvanómetro. Entonces, vieron varios comportamientos o varias características dentro de este experimento. Entre ellas, pues que si no se aplicaba corriente al electroimán, pues no se generaba un campo magnético y por tanto, pues el galvanómetro pues no me registraba corriente, o sea, no afectaba en nada la bobina. Ahora, cuando sí se le aplica una corriente al electroimán, pero la bobina estaba en un plano horizontal, lo que hacía es que si se comprimía esa bobina, se reducía el área, ¿no? Yo comprimo la bobina, pues reduzco el área y se notaba un cambio en la corriente eléctrica, pues generada, tomada, pues percibida por la bobina. Después de eso, cuando la descomprimían, se dieron cuenta que también había un registro de esa corriente. Pero ¿qué pasaba con ese registro? Solo aparecía mientras estaba en proceso de formación o mientras ese proceso de formación se eliminaba y la bobina pues quedaba como en su forma original. Después de eso notaron que si giraban la bobina, algunos grados, pues si giraban la bobina, si la rotaban desde un punto de eje, entonces también se detectaba una corriente. De igual manera, cuando la volvían a girar en sentido contrario para regresar la posición inicial, nuevamente se registraba una corriente a la que era sometida esa bobina. Después de eso, también relacionaron que la rapidez con la que se generaba esa rotación o la que se generaba esa deformación incidía en la corriente que estaba registrando el galvanómetro al que estaba conectado a la bobina. Entonces, cuando comenzaron a repetir todos estos experimentos con diferentes tipos de elementos o con diferentes bobinas, llegaron a la conclusión de que no importaba
la forma, sino importaba era que se estuviera como en movimiento para poder registrar una corriente eléctrica. Espérenme un momentico, qué pena con ustedes. Me acomodo acá. ¿Me escuchan mejor acá? Listo, entonces acá pues se veía que precisamente esa fuerza electromagnética, electromotriz inducida ocasionan la corriente, pero pues no dependía del material de la bobina, sino que dependía era de la forma de la bobina y de la dirección de ese campo magnético. Entonces, cuando el campo magnético es constante, pues si la orientación de la bobina no cambiaba o no había como algo que la afectara, pues no se generaba corriente. Solamente cuando se cambiaba o su forma o su ángulo, pues respecto al campo magnético. Entonces, a partir de ahí, pues ya esas observaciones se comienzan a expresar de manera matemática y acá ya podemos trabajar con el término de flujo magnético. Ese flujo magnético aparece o surge cuando hay una interacción entre un campo magnético y una superficie. Entonces, fíjense que aquí tenemos las líneas de campo magnético representadas con las flechas moradas y está acá una superficie que está atravesando ese campo magnético. Y esa superficie pues no está como en la misma dirección exacta del campo magnético, sino que está un poquito inclinada. Acá lo muestran, una inclinación en un ángulo de θ grados, ¿sí? Entonces resulta que el flujo magnético es básicamente es como la cantidad de ese campo magnético que va atravesando la superficie y está relacionado con esa misma, como con la dirección que hay entre el campo magnético y el área de la superficie con la que yo estoy trabajando. Entonces, fíjense en acá que tenemos una superficie y esa superficie pues me genera un vector dA que sería o que representaría como el área de esa superficie. Si por esa superficie está pasando un campo magnético, que está acá representado con las flechas azules, vamos a encontrar que el flujo de ese campo magnético va a definirse como el producto punto entre estas dos características, o sea, entre estas dos cantidades que sería el área y el campo magnético. Ahora bien sabemos que el producto punto se puede representar de dos maneras. En la primera, en sus términos vectoriales, pues entonces yo tengo el vector del campo magnético y lo multiplico por el vector de A, que sería el área pues, de esa superficie. Y si lo miro solamente desde la vista o desde el punto de vista de la magnitud, entonces yo lo que hago es multiplicar las magnitudes de estos dos vectores por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. En este caso se define como phi, en este caso se define como teta. Ya pues depende de la literatura. Entonces tenemos acá que ese flujo magnético, que se representa con la letra phi, es igual al producto entre la magnitud del campo magnético, la magnitud del área y el coseno del ángulo de esas dos. Acá, para que exista un flujo magnético, tiene que haber una variación en el campo magnético. ¿Y cómo se genera esa variación? Pues con el movimiento del área, de la superficie que yo estoy manejando, la que yo estoy sometiendo a ese campo magnético. Entonces, por ejemplo, tenemos acá tres situaciones que nos van a especificar o a generalizar el comportamiento de ese flujo magnético y eso va a depender del ángulo en el que se encuentre el área del objeto que yo estoy sometiendo a ese campo magnético. Tengo acá entonces una primera situación A, donde la superficie
está como paralela al campo magnético. Entonces, fíjense que las flechas que me indican el campo magnético y la flecha que me indica el área de esa superficie están en el mismo sentido. Entonces, cuando están en el mismo sentido, el ángulo entre ellas es 0. Si nosotros nos devolvemos acá a la ecuación, pues ya sabemos que el coseno de 0, ¿cuánto da? Ay. El coseno de 0 es 1, entonces el flujo magnético solamente estaría dado por el producto de las magnitudes del campo magnético y del área de superficie. Bien. Tenemos entonces una segunda situación donde se presenta el mismo campo magnético en la misma dirección y en su misma magnitud, tiene la misma cantidad de flechas, pero entonces esta superficie que yo estoy trabajando ya se inclina un poco. ¿Se inclina cuánto? Phi grados. Resulta que cuando ya hay una diferencia entre la dirección del campo magnético y el área de esa superficie, entonces ya puedo generar o puedo encontrar el flujo magnético en términos de la magnitud del campo magnético, en términos del área de esa superficie y también en términos del coseno del ángulo que está o que se forma entre esos dos vectores. Ahora, cuando ese ángulo se genera un ángulo de 90 grados de uno respecto a la otra, en este caso tenemos el campo magnético horizontal sobre el eje X, de la misma magnitud y todo, pero giramos la superficie que estamos trabajando de tal manera que queda perpendicular al campo magnético, es decir, que se genera entre ellos un ángulo de 90 grados, pues tenemos que expresarlo en términos del coseno de 90 grados. Y como el coseno de 90 grados es 0, quiere decir que el flujo magnético pues también va a ser 0. Entonces, cuando yo tengo un campo magnético y someto una superficie o tengo una superficie que está perpendicular a ese campo magnético, pues puedo decir que no hay flujo magnético en ese caso. Entonces, teniendo en cuenta estas tres situaciones, pues uno ya se puede dar como una visión general de cómo se comporta el flujo de un campo magnético a través de cualquier tipo de área. Bueno. Otro tema para ver acá es la fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz también se relaciona con la ley de Lenz, ellas van como muy de la mano, porque una es más teórica, lo diría yo, y la otra pues sí ya utiliza como la matemática para poder expresarse. Entonces resulta que la fuerza electromotriz surge cuando hay un cambio en ese flujo magnético. Entonces ya vimos que el flujo magnético depende del campo magnético y del área de la superficie con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Ahora, cuando hay una variación de ese flujo de magnético, entonces aparece una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz va a ser directamente proporcional a ese campo magnético en función del tiempo. Es decir, a medida que ese flujo magnético cambie respecto al tiempo, va a incrementarse esa fuerza electromotriz. ¿Cómo se define la fuerza electromotriz? Pues se representa con la letra epsilon y sus unidades son los voltios. Entonces tenemos acá esta expresión que me dice que la fuerza o la F es igual a la derivada de ese flujo magnético en función del tiempo. Pero entonces acá también tiene en cuenta este signo menos que me habla de la dirección de esa FEM respecto al flujo magnético. ¿Cómo se relacionan? Entonces ahí viene la ley de Lenz y la ley de Lenz lo que hace es explicar de manera teórica esa expresión negativa que aparece ahí en la ecuación de la fuerza electromotriz para que se explique cómo se comporta o cuál sería el sentido en el que
va esa, o en el que se ejerce esa fuerza electromotriz cuando yo tengo una superficie a la que estoy sometiendo en un campo magnético. Entonces acá me dice que, no sé si se alcanza a ver como grande esta gráfica. Tenemos acá 4 situaciones. La primera, tenemos acá una superficie y a esa superficie pues ya sabemos que debemos trabajar con un vector que lo llamamos A, que hace referencia al área de esa superficie, y lo estamos sometiendo a un campo magnético que está representado en todas las situaciones por esta flecha azul. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este campo magnético es creciente, pero pues existe un ángulo phi entre el área y el campo magnético, como ese campo magnético es creciente, pues ya sabemos que es un campo magnético mayor a cero y genera un flujo magnético también mayor a cero. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ese flujo magnético es positivo, entonces esta FEM o esa fuerza electromotriz que ha sido inducida va en sentido contrario. ¿Listo? Es negativa, por tanto, podemos ver acá con esta mano, el pulgar va en dirección, siempre va en dirección a el vector del área de la superficie. Y los dedos restantes, van a determinar el sentido de la FEM. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, que la FEM va, diría yo, como en sentido de las manecillas del reloj, pero si hacen el ejercicio, los dedos de la mano derecha van en contra de la manecilla del reloj. Como estos dos sentidos son opuestos uno del otro, entonces ya se sabe que esta FEM, esta fuerza electromotriz inducida, va a ser negativa. Tenemos acá una situación B, efectivamente, donde también lo mismo, aparece la mano que está en dirección al vector del área y está en presencia de un campo magnético, pero pues este campo magnético es decreciente. Sin embargo, mi flujo magnético es positivo. Al hacer el mismo ejercicio de dirigir el pulgar en el mismo sentido del vector del área, vamos a ver que en este caso, tanto la dirección de la fuerza de la fuerza electromotriz va en la misma dirección de los 4 dedos restantes de la mano. Entonces, como van en la misma dirección, pues entonces ya se asume como una FEM positiva. Aquí vemos en la imagen C y en la imagen D exactamente lo mismo, una mano que está, cuyo pulgar pues está dirigido en el mismo sentido del área en ambas partes, pero entonces ya no tenemos un campo magnético creciente, sino acá tenemos, por ejemplo, un campo magnético decreciente. Cuando nosotros giramos o hacemos la misma operación con la mano derecha, vemos que aquí la dirección de la FEM va en contra de la dirección que me indican los 4 dedos restantes. Entonces se toma una FEM negativa. Acá en la situación C también la FEM sería positiva porque pues si se puede ver con la flecha azul y la dirección de los dedos, pues están en el mismo sentido. ¿Listo? Pese a que en una el campo magnético es creciente y en la otra el campo magnético es decreciente. Entonces, pues por eso se habla de este signo menos, pues cuando yo voy a expresar la fuerza electromotriz en términos del cambio, de la tasa de cambio que hay entre el flujo magnético y en función del tiempo. Entonces, esto es más o menos un espacio para que pues se pueda evaluar qué es la FEM y cómo actúa la FEM en un circuito y cómo nace a partir del cambio del flujo magnético.
Yo les comparto acá entonces este video en YouTube, que es donde se va a explicar el ejercicio, los ejercicios, más que todo el ejercicio número 1, que me habla de la fuerza electromotriz. Aquí vamos a mirar. Yo no sé, ¿están viendo en la pantalla? Sí, profe. ¿Ven el video o en la presentación? La presentación. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir entonces el video. Me dicen, por favor, si se escucha. No, no lo escucho ahora. No se está escuchando, me dicen, ¿cierto? Pero no. ¿Ahí se está escuchando? Se ve el video, pero no se escucha, profe. Bueno, espérenme un segundo entonces porque no sé. Y ya se escucha. ¿Ah, sí se escucha? Sí, yo sí la escucho. Sí, No, el sí, sí, video. señora, yo escucho. El video que estoy compartiendo. Ah, no, el video sí no. Espérenme un segundo entonces, porque no sé cómo. Configuración de audio. ¿Me dicen, por favor? ¿Sí se escucha el video? No, no se escucha el video. Bueno, entonces voy a poner el video y les voy a indicar. Ahí ven el video, ¿cierto? Ven la pantalla. Profe, si gusta me comparte por aquí el video, yo lo comparto para todos con el audio. Ay, perfecto. O, bueno, sí.
En el chat está el enlace del video. No veo el link del video. Ahora sí. Ustedes me dicen si se escucha, por favor, cuando inicie. Con nosotros a hablar sobre lo correspondiente al ejercicio número 1 de la tarea. En ese ejercicio número 1 se debe acceder a un simulador para que ustedes puedan manipular y para que ustedes puedan extraer la información. Cuando ustedes hacen clic en el enlace, se les va a habilitar el simulador. Se les va a habilitar en la página este simulador. Bien, se les habilita así. Por defecto creo que él comienza ya con movimiento. Se les va a habilitar así. Va a estar la simulación rodando. Entonces podemos pausar, podemos resetear con estos botones. Sin embargo, nosotros necesitamos caracterizar lo que está aconteciendo allí. Lo que está aconteciendo allí es que estamos visualizando desde arriba, estamos visualizando una espira de forma rectangular que está rotando. Aquí tenemos esas líneas verde y magenta que simbolizan los lados de la espira y ella está rotando, solo que la estamos viendo desde arriba. Ahora bien, las X recuerden que significan que tenemos un campo magnético que está ingresando desde mí hacia el plano de la pantalla, en este caso, de manera perpendicular. Tenemos entonces una superficie plana que está rotando en presencia de un campo constante y perpendicular al plano de la pantalla. Y aquí estas gráficas que tenemos abajo, cuando les demos la orden, nos van a mostrar cómo varía el flujo magnético a través del área encerrada por la espira rectangular con el tiempo. Y además, cuál es la corriente inducida en esa misma espira. Esa es una espira conductora. Entonces, ¿cómo varía la corriente generada en dicha espira a medida que varía el tiempo? Al seleccionar este botón, hacerle clic, comienzan a aparecer tanto el flujo magnético como función del tiempo, como la corriente inducida como función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Como está rotando de una manera homogénea, con una velocidad angular, está rotando esa espira, tenemos que el flujo magnético varía. ¿Varía por qué? Varía porque varía el ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético. Y asimismo, como varía esa área que está encerrada, como varía ese ángulo, perdón, varía el flujo magnético. Y cuando varía el flujo magnético, se induce una corriente. Pero la corriente inducida sigue las características de la variación del flujo. Y como la variación del flujo es una variación de tipo sinusoidal, perdón, coseno, esta gráfica es la gráfica de coseno, coseno de 0 es igual a 1. Entonces, en general se llaman sinusoidales este tipo de gráficos. Como tiene este movimiento armónico, esa espira, asimismo va a ser la corriente inducida. Solo que en el gráfico de arriba tenemos flujo magnético y en el gráfico de abajo tenemos corriente. No olvidemos además, vamos acá a pausar, no olvidemos que en un movimiento oscilatorio, el periodo de dicho movimiento en el gráfico se caracteriza por la distancia que hay entre, le play acá para tener más oscilaciones, entre crestas o entre valles. O sea, es el tiempo, como tenemos aquí horizontalmente el tiempo que tarda el sistema en retornar a la situación inicial. En este caso es el tiempo que tarda el flujo magnético, por ejemplo, en retornar. Si colocamos, ubiquémonos acá, por ejemplo, donde está el puntero del mouse, es el tiempo que tarda en ir desde esta situación hasta esta situación. Ese sería el periodo de movimiento. También, como el gráfico para la corriente tiene características similares, asimismo podemos caracterizarlo a través de un periodo.
La frecuencia ya tiene que ver con la distancia que hay entre las diferentes crestas o diferentes valles. Entre más frecuencia se tenga, van a estar más cercanas las ondas, van a estar más cercanas las crestas. Entre menos frecuencia se tengan, van a estar más separadas. Y ya la amplitud tiene que ver con la altura de las mismas crestas. Pero recuerden, en este gráfico el periodo tiene que ver con el tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Bien, porque esa es una de las preguntas que ustedes tienen que, a partir del gráfico, identificar cuál es el periodo del movimiento. La primera pregunta entonces habla sobre ello. Aquí tenemos una vista de lado donde el campo magnético, quítame un segundo. Entonces el campo magnético en este ejemplo sería ese campo que va hacia abajo, de manera perpendicular. Estamos mirando la situación de lado. Aquí tenemos entonces lo que sería vista de lado, lo que sería la espira. Como es una espira plana, vemos solamente una línea si la miramos de lado. Y tenemos acá el vector área. Observen cómo hay un ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. Que si la espira rota alrededor de lo que sería este eje, la espira sufre una rotación, entonces tiene un movimiento de ese tipo. La espira tiene una rotación vista de lado, el ángulo va a cambiar. Y como el ángulo cambia, cambia el coseno del ángulo. Y como el coseno del ángulo cambia, varía el flujo magnético. Y por ello es que en este gráfico tenemos este movimiento acá representado. Así que la primera parte del ejercicio número 1 pregunta sobre la determinación de el periodo, tanto del flujo magnético como de la corriente inducida. Es simplemente medir acá cuántos segundos se tarda en repetirse el movimiento, en repetirse la onda, o cuánto tiempo hay entre cresta y cresta, o valle y valle. La respuesta la deben consignar acá en los espacios dispuestos para ello en la guía, que es la que ustedes deben entregar. ¿Vale? Además, aquí es bueno tener en cuenta algo. Resulta que el periodo de un movimiento, el periodo es tiempo. El periodo se relaciona con la frecuencia angular a través de esta fórmula, 2pi dividido la frecuencia angular. El periodo es tiempo. Y frecuencia, recuerden que está relacionado con cuántas oscilaciones hay en unidad de tiempo. Son inversos. El periodo y las frecuencias son medidas inversas. El periodo se mide en segundos en el Sistema Internacional de Medida, donde esa frecuencia angular da o está relacionada, da una idea de cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. La frecuencia angular tiene que ver con cuánto ángulo se cubre en un movimiento circular, en este caso, en un tiempo dado. Así que si se cubre un ángulo de 2pi, o sea que se realiza un movimiento completo circular, se va a cubrir el tiempo correspondiente a ello, que es el periodo. Por ello, la frecuencia angular viene dada por la expresión que tenemos acá en el recuadro. Igual al ángulo 2pi que se cubre en un tiempo determinado por el periodo. Un tiempo igual al periodo del movimiento. Esta fórmula se va a utilizar ahorita. Pero bueno, no olvidemos, hay flujo magnético cuando tenemos campo magnético que atraviesa un área dada. Si el campo magnético es perpendicular al área que se está suponiendo aquí plana, el flujo magnético viene dado por esta fórmula, campo magnético por el área. Ahora bien, cuando varía ese flujo magnético, o sea, cuando varía ese flujo magnético, quiero decir cuando podemos hablar de que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es no nula, o sea, cuando hablamos de que hay variación de este término, si el área que está atravesando el campo magnético está rodeada por un conductor, se genera una corriente. Y esa corriente, al generarse una corriente, quiere decir que estamos induciendo algo así como una fuente de corriente a lo largo de ese conductor. Esa es la que se llama FEM. Las unidades de la FEM son voltios, es como hablar de una fuente de voltaje, como una batería. Y esa característica nueva, esa batería, esa propiedad nueva que adquiere el circuito, en este caso el conductor cerrado,
es la que origina el movimiento de cargas, es la que origina la corriente. Miren acá el análogo con lo que sería un circuito donde tenemos una fuente que impulsa una corriente que pasa, por ejemplo, a través de un resistor. Así que no olvidemos que la FEM es una fuente de voltaje. En últimas, es la que genera el movimiento de cargas alrededor del conductor. Y viene descrita por la ley de inducción de Faraday, la generación de esa FEM. Dice que la FEM inducida en el circuito que tiene que ser cerrado, recuerde, el circuito cerrado es una curva cuyo inicio y cuyo final son el mismo, que se cierra sobre sí misma, es igual al negativo, o sea, al signo menos multiplicando a la derivada con la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Matemáticamente está la expresión. FEM es igual a el negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. No olvidemos que la letra φ es con la que se representa comúnmente el flujo magnético. Si la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético es igual a 0, no habrá FEM. Y no olvidemos que en la situación más sencilla, el flujo magnético depende o del área, o del campo magnético, o del ángulo que hay entre el vector área y el vector campo magnético. Depende de esos tres parámetros. Si uno de ellos tres varía, o dos o tres varían, ya vamos a tener variación derivada diferente de 0, y con ello vamos a tener presencia de una FEM. Comúnmente se habla de la magnitud de la FEM, para lo cual hay que obtener el valor absoluto de la misma. El resultado tiene que ser positivo, pero se calcula de la misma forma. Además, el flujo magnético viene dado por la multiplicación del campo, área y el coseno de un ángulo, que recuerden que los ángulos comúnmente se representan mediante letras griegas minúsculas. Algunos de ellos son φ, teta, alfa, etc. Esa es la llamada ley de Faraday de la inducción. Esa es la ley de Faraday de la inducción. Así que en el paso 4 tenemos nosotros una pregunta semejante a la que nos presenta aquí la diapositiva. ¿Qué me dicen? Se tiene que determinar cuál es la FEM inducida en el circuito para un tiempo dado. Además, me dan los valores de campo magnético y me dan las dimensiones de la espira, diciendo que la espira es rectangular. Me dan tanto el ancho como el largo. Y como la espira es rectangular, recuerden que el área viene dada por la multiplicación. Así que para trabajar este ejercicio, no olvidemos la expresión. Me están pidiendo la FEM. Y la FEM viene dada por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Así que lo primero que hay que calcular es el flujo magnético. En esta situación simple, es una situación simple porque el campo magnético es homogéneo, es un campo que es perpendicular siempre, es un campo que es homogéneo y que es perpendicular siempre al plano de la pantalla. Además, es un campo constante, siempre va a tener el mismo valor. Y el área de la espira tampoco varía. Así que cualquier cambio en el flujo magnético tiene que ver con cambios en el ángulo. Y como tenemos, miren el dibujo acá abajo, tenemos que la espira está rotando. Y tenemos que la espira está rotando, entonces va a variar ese flujo magnético. Marquemos acá. Como la espira está ejecutando un movimiento rotatorio, entonces va a variar ese ángulo teta que está aquí en verde. Y si varía el ángulo teta, varía el flujo magnético. Y si varía el flujo magnético, se debe inducir en la espira una corriente. Ahora bien, aquí tenemos la fórmula para el flujo magnético. Pero resulta que ya habíamos visto que había una expresión para la frecuencia angular que relacionaba al ángulo con el tiempo. Así que podemos expresar ese ángulo teta como la multiplicación entre la frecuencia angular y el tiempo. ¿Y por qué nosotros ahora estamos expresando el flujo en términos de la frecuencia angular? Porque no olvidemos, bueno, aquí nos queda la expresión así para la FEM. La FEM tiene que ver con la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y esta función
es una función trigonométrica, el resto son constantes, la derivada del coseno es menos seno. Bueno, coloquemos acá. Ah, perdón. La derivada del coseno es menos seno, pero como aparece un negativo acá de la ley de inducción de Faraday, entonces menos con menos más y me queda positivo. Pero aún así no se debería tener en cuenta el signo ya que estamos hablando de un valor absoluto. Utilizando la regla de la cadena se puede realizar esta derivada y este es el resultado. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar para la FEM. Donde aparece acá omega t. Pero nosotros tenemos el campo, tenemos el área, tenemos omega, esa es la duda, tenemos omega y tenemos el tiempo porque el problema me está dando el tiempo. No tenemos omega. Resulta que nosotros podemos expresar omega en términos del periodo, porque ya habíamos visto la fórmula. Así que yo puedo colocar de aquí para acá, ya en amarillo, tenemos que puedo expresar la FEM en términos del periodo, donde omega lo escribimos como 2pi sobre el periodo. Omega es esta letra griega. Este es omega, esta es la letra griega omega y se utiliza comúnmente, en los libros ustedes lo encuentran, para hablar de frecuencia angular. Esta sería la letra griega omega. Entonces, lo que hice fue representar la frecuencia angular en términos del periodo. Y ya me queda la expresión matemática en términos de cantidades cuyo valor numérico yo conozco. Allí, cuando yo soy capaz en un ejercicio de llegar a una expresión que me queda en términos de cantidades que se conocen, quiere decir que vamos por buen camino. Es muy probable que el ejercicio esté bien realizado. Así que, ¿qué hay que hacer en esta parte del ejercicio? Hay que utilizar esta fórmula. Ejercicio número 5. ¿Listo, profe? ¿Hasta ahí o continuamos con el video? Sí, profe, hasta ahí. Ok. Gracias. Entonces vuelvo a compartir yo. Bueno. Aquí. Listo. Ahí ven otra vez la pantalla. Ahí se ve la pantalla. Bueno, entonces, hasta el momento lo que se ha visto fue como la teoría para desarrollar todos los ejercicios que tienen que ver con la FEM, ¿no? La fuerza electromotriz. Entonces, nuevamente, en el video se tocaron los temas de qué es un flujo magnético, de cómo ese flujo magnético se representa de acuerdo como a la superficie, cómo serían como las ecuaciones que van a tener que usar para el desarrollo del ejercicio y cómo se maneja el simulador. Entonces, para introducir otro tema dentro de la unidad, vamos a hablar de lo que sería la inductancia. Entonces, dentro de la inductancia, pues ya vamos a hablar de bobinas, que pues son esos elementos como donde se va a manifestar mejor una inductancia. Entonces, resulta que la inductancia, pues básicamente es como esa capacidad o esa propiedad que va a tener un circuito eléctrico para poder almacenar energía. Hay dos tipos de inductancia. Está la autoinductancia y está la inductancia mutua.
Antes de eso, pues la inductancia siempre se representa con la letra L y sus unidades son los henrios. Cuando nosotros sometemos una corriente, sometemos a una bobina, insertamos una corriente, pues esa bobina lo que va a hacer es que se va a comenzar a almacenar esa corriente, pues almacenar como esa energía producida por esa corriente y va a oponerse a el paso de esa corriente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una inductancia o de una autoinductancia, podemos expresar dos ecuaciones. La primera ecuación, pues me habla de cómo tal la inductancia, cómo encontrar la inductancia, y esa inductancia pues va a depender de algo que es n mayúscula, y la n mayúscula pues me representa el número de vueltas que va a tener una bobina, y también va a estar representada por la cantidad de flujo magnético que se encuentra dentro de ese circuito. Asimismo, pues aparece una fe, la fe producida por esa inductancia, que va a dar cuenta de la razón de cambio de la inductancia en función del tiempo. Entonces, con estas dos expresiones nosotros podemos trabajar o podemos determinar tanto la inductancia como la fe producida por la inductancia en una bobina que, al someterse al insertar un voltaje o una corriente, va a generar un campo magnético. Tenemos entonces acá la inductancia mutua. Esa ya como que se refiere a esa capacidad que tiene la bobina para inducir una fuerza electromotriz a otra bobina. Pues obviamente esas bobinas deben estar cercanas, ¿no? Entonces acá tenemos en la imagen una bobina primaria, que la llamamos bobina 1, una bobina secundaria que se llama bobina 2, cada una con un n diferente. El número de espiras de la bobina 1 se representaría con n sub 1, y el número de bobinas de vueltas que tiene la bobina se representa con el número o con la abreviatura n sub 2. Entonces, cuando esas bobinas están cercanas, entonces una induce una fuerza electromotriz a la otra. Obviamente, pues la bobina por la que fluye la corriente va a producir un campo magnético, y ese campo magnético pues lo que hace es interactuar con la otra bobina, y al interactuar con la otra bobina pues esta va a generar una corriente. Para poder expresar la inductancia mutua entre estas dos bobinas, vamos a utilizar el término M mayúscula. Y esa inductancia mutua entonces va a estar definida por el número, o pues se puede como expresar de dos maneras dependiendo de lo que yo voy a analizar. Si yo tengo o voy a trabajar con el número de espiras de la bobina número 2, pues entonces tengo que trabajar también con el flujo magnético del campo que está percibiendo pues esa bobina número 2 sobre o en relación con la corriente que está fluyendo, pero sobre la bobina 1. De esa misma manera, si yo quiero medir la inductancia mutua que está respecto a la bobina 1, pues tomo en cuenta el número de espiras que tiene la bobina 1, la cantidad o el flujo magnético, la magnitud del flujo magnético al que está sometida la bobina 1 en relación con la corriente que pasa por la bobina número 2. Con la fe o con la fuerza electromotriz que está generando cada una de ellas, o que se ejerce sobre cada una de ellas, entonces yo ya puedo cambiar. Si yo trabajo con o quiero, digamos, encontrar la fuerza electromotriz generada con la bobina 1, pues entonces yo voy a trabajar con la corriente que está circulando por la bobina número 2 en función del tiempo.
¿Listo? Y a eso pues lo multiplico por la inductancia, ya teniendo en cuenta por la ley de Lenz cómo es el manejo acá de la dirección de la fuerza electromotriz. Y asimismo, cuando yo voy a trabajar con la fuerza electromotriz de la bobina número 2, pues tengo que tener en cuenta es la inductancia mutua que hay entre estas dos bobinas y trabajar sobre la razón de cambio que hay entre la corriente que está pasando por la bobina número 1 en función del tiempo. Entonces, digamos que con estas explicaciones de inductancia, pues ya podemos pasar a hablar de lo que es un circuito RL. Circuito RL, pues básicamente está compuesto por un resistor y un inductor. Entonces, pues el resistor se representa con la letra R, el inductor con la letra L. ¿Cuál es digamos, como el papel de cada uno de estos elementos dentro de un circuito? Pues cuando nosotros tenemos un resistor dentro de un circuito, pues sabemos que el oficio de ese elemento es oponerse al flujo de corriente eléctrica. Entonces acá tenemos un ejemplo de un circuito donde pasa una corriente, que tiene un resistor, donde pasa una corriente y este resistor se opone a ese paso de la corriente. Para poder nosotros encontrar, digamos que el voltaje que hay entre el punto A y el punto B de ese circuito, pues nos apoyamos de la ley general, que es el voltaje igual al producto entre la corriente por la resistencia del circuito, y vamos a encontrar pues que ese voltaje debe ser mayor a 0. Si en vez de eso tenemos no un elemento resistor, sino un elemento inductor, en este caso pues el elemento inductor sería la bobina, ya vemos que la bobina no va como a registrar esa corriente de manera inmediata, sino que esa corriente va a ser como transitoria, ¿no? Entonces, al ser transitoria, pues ya hay un término que es la razón de cambio de esa corriente en función del tiempo. Entonces ahí ya también se trabaja con derivadas. Cuando esa corriente es constante, o sea, cuando no hay un cambio de corriente, cuando va pasando el tiempo, entonces no se está generando una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz solamente se genera cuando hay una corriente, cuando la corriente que pasa por esa bobina varía en función del tiempo. Ya depende, o ya lo que cambia entre, por ejemplo, la situación C y la situación D, es la dirección de esa fuerza electromotriz. Esa dirección de esa fuerza electromotriz, pues va también a depender de la razón de cambio que tiene esa corriente. Entonces, si la corriente, a medida que va pasando el tiempo, la corriente aumenta, entonces quiere decir que esa razón de cambio va a ser mayor a 0, por tanto, la corriente va a tener un sentido opuesto a la dirección de la fuerza electromotriz. Si por el contrario, a medida que va pasando el tiempo, esa corriente va decreciendo, entonces la razón de cambio de esa corriente en función del tiempo va a ser menor a 0, encontramos que la dirección de la corriente va a ser la misma, o bueno, la dirección de la fuerza electromotriz va a ser la misma que la dirección de la corriente. Y podemos ver entonces cuando nosotros vamos a encontrar esa FEM en términos de la inductancia y de la corriente o de la razón de cambio de la corriente en función del tiempo, vamos a encontrar que si tiene direcciones opuestas, la FEM tiene una dirección opuesta al sentido de la corriente, entonces va a ser mayor a 0. Y si esa FEM tiene la misma dirección del sentido de la corriente, entonces esa FEM va a ser menor a 0. Tenemos acá entonces 3 ideas generales de lo que sería un circuito RL, donde pues bueno, ya habíamos hablado de que la resistencia básicamente lo que hace es oponerse al flujo de la corriente, pero que el inductor no se opone, sino que busca la manera es como de almacenar esa energía en presencia, pues claramente, de una corriente que lo está atravesando. ¿Listo? Cuando
cuando comienza a almacenar esa energía, entonces pasa un tiempo y ese tiempo acá pues ya lo vamos a determinar con el signo tau, con la letra tau, que me va a hablar pues precisamente de esa rapidez con la que la corriente está pasando por el circuito cambia en función de esa FEN o ese voltaje que se le está aplicando. Entonces, les comparto el último video donde me explicaría pues cómo es que con los conceptos de inductancia y con los conceptos ya de un circuito RL, entonces se podría desarrollar el ejercicio de la guía. Profe, yo te voy a volver a pasar el enlace por el chat para... Listo, ahí en el chat, entonces está el enlace del último video donde se explicaría entonces de mejor manera cómo utilizar los conceptos de inducción y de circuito de RCL para el desarrollo del ejercicio de la guía. No sé, profe, si lo puedes por favor compartir. Profe. Profe. Voy a intentar compartirlo. Incluir sonido. Por favor, me dice si se comparte con sonido, o sea, si se escucha. Hasta el momento ni se escucha ni se ve. No, ahí está cargando. Dame un segundo. ¿Se escucha ahí? No, nada. A ver, mira. Pero pues se supone que ya compartí con sonido. Voy a ponerlo por si es de pronto algún retraso a un lado. Ahí sí se escucha. No, profe, solamente se ve en la imagen se ve el icono de foto del perfil tuyo. Bueno, dame un segundo, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir.
Compartir, incluir. Ventana. Ahí ya se ve. No, profe, no se ve nada. Bueno, entonces, de todas maneras, en el chat les dejé el enlace. No sé si de pronto, pues bueno, quienes están ahí pendientes pueden acceder al video y ver qué es lo que se intenta mostrar en este video. Es el desarrollo del ejercicio 3.A, donde habla de de la inductancia y cómo esta se trabaja dentro del Para la circuito R. La parte B del ejercicio número 3, miren que todo se ha ¿Ahora sí se reducido escucha? después de la explicación a reemplazar en fórmulas. Ustedes ya van teniendo allí Solo se cuáles son las escucha, fórmulas no que se ve el necesitan. video. Oh, por Dios. Bien, se tiene que tener en cuenta que cuando se tiene un circuito como el que se representa acá, que se llama un circuito de tipo RL, Me dice porque se si ya tiene un cargó, por resistor favor. y un inductor, Porque acá me parece que ya cargó todo. Pero no se ve la imagen. resistencia y No. una bobina. La FEM inducida en ese circuito, naturalmente, solamente Bueno, cuando hay variación de corriente. entonces, olvidémonos del video. ¿Qué es lo que les va a pedir el ejercicio? ¿Con qué ecuaciones van a tener que trabajar? Estás viendo la pantalla en YouTube, ¿cierto? YouTube no se ve nada. ¿Qué estás viendo en pantalla? La foto de perfil de Teams. Únicamente se ve. Ahí ya, ahora sí ya se ve. Se veía hace un momento la pantalla de YouTube, pero la cambiaste. Ah, pero digamos que ya se ve La imagen, sí. Listo, entonces voy a poner el video y me dice si se escucha. ¿Se escucha? No, solamente se ve la imagen, no se escucha. Bueno, entonces ahí básicamente lo que están diciendo es que están describiendo las dos ecuaciones, tanto la FEM como la inductancia, ¿no? Y entonces les muestran estas dos ecuaciones, pues que yo ya se las había relacionado antes, donde quién es N, pues el número de espiras, donde phi sub B es el flujo del campo magnético y donde I es la corriente. Entonces acá lo que están diciendo es que la inducción o la inductancia de este circuito, pues va a depender directamente proporcional, es directamente proporcional del número de espiras y es inversamente proporcional a la corriente. De esa misma manera, están explicando la ecuación de la FEM producida, pues, producto de la inductancia generada por la bobina. Y como esta, pues, depende de el valor de la inductancia, es directamente proporcional en magnitud, pero pues su sentido va a ser diferente, va a ser opuesto a el producto entre esta inductancia y la razón de cambio que hay entre la corriente y el tiempo. Entonces, si nos venimos para acá, acá lo que hace pues es precisamente explicar cómo con el circuito que aparece en la guía, ustedes pueden
desarrollar o encontrar los valores que se les pide, teniendo en cuenta pues la conexión de un circuito RL donde se le aplica o se somete a una FEMDADA. ¿Listo? Para los otros cursos o los otros puntos de la actividad, pues básicamente digamos que han sido como los mismos que se han venido trabajando dentro de las demás actividades del curso, ¿no? Entonces, tenemos en nuestro cuarto punto, pues, que hay que desarrollar una ayuda visual donde va a ser el consolidado de todas las ecuaciones que se trabajaron dentro de la unidad, pero digamos que en esta última actividad no se va a elaborar el quinto ejercicio como se venía elaborando en las unidades 1 y 2, sino que lo que se hace o lo que se busca es que ustedes por medio de estos enlaces que aparecen ahí en la guía accedan a esas grabaciones, accedan a esas conferencias y pues bueno, las observen y respondan ahí lo que se tenga que responder. En este momento, yo daría por finalizada entonces la webconferencia número 3 del curso. Si tienen alguna inquietud, pues yo les sugiero asistir a las CIPAS, donde pues ya se explicará de una manera más puntual cómo sería el desarrollo de los ejercicios con los simuladores, cómo obtener la información de ahí, cómo extraerla, qué ecuaciones se deben utilizar para, para poder encontrar pues, los resultados de cada uno de los enunciados. Bueno, yo me despido. Agradezco por la asistencia el día de hoy. Que estén muy bien.